tardes a todos. Me han pedido que sea yo el modelo de esta mesa. Mi nombre es Pablo Ruiz Nápoles, vengo de la UNAM, y a mí no me toca hablar hasta mañana. Voy a pedir que no falte la presentación, por favor. Yo veo que va disminuyendo conforme avanza el seminario, disminuye la afluencia. Entonces, bueno, dicho eso, voy a presentar a los miembros de este panel. El día de hoy no contamos con uno de los que están aquí anunciados, pero los que están son, y es el orden de presentación: Carlos Azoni, de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil; Carmen Ramos, de la Universidad de Oviedo, en España; y Evaristo Jaime González Robles, de la Universidad de Guadalajara. Falta el doctor Noé Arón Fuentes, del Colegio de la Frontera Norte. En este orden van a ser las exposiciones, pero voy a hacer la presentación conforme vayan ocurriendo estas. En primer lugar está el doctor Carlos R. Azoni, expresidente del departamento, jefe del departamento de Economía de la Facultad de Economía, decano asociado y decano de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Profesor visitante en la Universidad de Illinois, la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Se interesa por el tema de la desigualdad regional y otros asuntos regionales. Con ustedes, el doctor Carlos Azoni. Gracias, buenos días. Buenos días, es una satisfacción muy grande estar otra vez participando en esta universidad, en un evento tan importante. No sé qué voy a hablar porque mi español es muy malo, el inglés tampoco es bueno. Estoy olvidando el portugués, entonces no sé qué. No va a ser una mistura, pero voy a preferir hablar en inglés porque creo que es donde tengo menos dificultad, excepto que el portugués. Entonces, I'll give some examples from Brazil that we've been working. We work at the University of São Paulo, the city of São Paulo. I work with Joaquim Guilhoto, which is here, and with Eduardo Haddad, who was supposed to come, he couldn't come. And we have a research lab that concentrates on regional studies. And we do different things, but we did many studies using input-output. We have, I will show you some results we have from our multi-regional input-output system at the level of municipality. It's 5,500 and something municipalities in Brazil. So we have this established. I'll talk a little bit about the system, and we've been using it
for different things. Right now, we are doing a study in the city of Rio de Janeiro. There is a big conference for oil and gas producers. We recently found more oil in the coast, and Rio de Janeiro is where Petrobras is located. And they have this huge conference and fair. And they asked us to estimate the impacts on the local economy of that congress. And we used the survey, we interviewed participants, they have 10,000 participants or something. And we are working on estimating the impacts using the local input-output table. So we will be able to estimate the effects on the city, on the surroundings, on the state, and the country as a whole. We have done this for the Formula One race in São Paulo. The Ministry of Justice, the local Secretary of Justice, has challenged the city that would spend money to renovate the racetrack, and they said that there is no benefit for the city. So why are you putting money to bring, those international drivers and car companies racing in São Paulo? So we did a study to estimate the impacts. It turns out that is the second most important event in the city of São Paulo, second only to the gay parade. That's not very, it's an interesting thing. And that's because not by the number of people, by the expenditure level. Typically, gay people typically don't have kids, so they save less, they spend more, and that's what makes the impact larger. We receive less people than in the Formula One, but the impacts are larger because of the expenditure. We did many studies for transportation. So we support the National Transportation Plan, the economics behind the National Transportation Plan. We did studies for the state of some states in the country when they do their logistic strategic plan. And we have coupled the input-output multi-regional with geo-referenced transportation network. And typically we work with a transportation consulting firm, and they have the transportation network with transportation costs for each pair of cities. And then when there is an improvement in one road, like a duplication, transportation costs decrease in that part, and that changes competitiveness of all different cities, and that provides impacts in terms of GDP growth, and what is most important for a state is tax revenue. So if we spend money doing this road, how much we're getting back in terms of money. So for that we need the municipality level input-output. We did plenty of studies on energy, on environment. We know global warming is going to affect different crops in different ways. And those crops are located in different places in Brazil. And so the impacts on GDP are national, but for some regions the impacts will be much larger. And for that we needed the municipality level input-output system. And one of the conclusions is that there will be less rain in the north, more rain in the south, so that we probably will, 100 years from now, drink coffee from Argentina with
which is something weird for Brazilians because of the changing the crop possibilities. We will probably be drinking tequila at that time. More tequila. We did an important study. We just finished I will show you some stuff from the Secretary of Finance of São Paulo State, which is the most important country, 1/3 of national GDP. And we are discussing changing the tax system. And that's highly important for each and every state. And they hired us to estimate municipal level input system. I'll show you some results, not for tax reform, but for. And we just finished also a study for the Secretary of Planning of the state. They want to speculate, or to simulate, maybe is a better word, what would be the regional within the state of São Paulo? There is concentration, there is inequality within the state. What would be the difference in concentration and inequality in the state if they spent the money in a different way? So we had 4 ways of spending the money, putting more money in some industrial clusters, putting some money in some central places in our way, and we estimated over until 2031, the year 2031, what the impact should be. So we've been doing this, and I must say, I am a user. I work a lot with Joaquim Guillotte and Eduardo Haddad, but Joaquim is the input-output man. I am just exploring him and using his knowledge to what we work as a team. And we say in Brazil that his name is Joaquim Put Guilhote Put, which is, and he's a real expert. Well, that's it. That's a joke, right? It's gonna kill me, but I know he's not that big. So what we do, and we are good friends until now. So what we do, we start. We started the system of national accounts. Brazil has I used to say that Brazil is a less developed country, middle income. We are behind in many ways, but there is one way in which you are close to the frontier, and that's for our IBGE, which is the National Institute of Geography and Statistics. We have very good data, very accessible. Anyone from anywhere in the world can download the data, and they do it. They had problems this year, but typically they do a very good job. So we start with the system of national accounts. I'm sorry this is in Portuguese. I didn't know I was going to present it, but you can read it. They produce a national input-output table. With a methodology developed by Guilhote and Celso Filho, we estimate input-output tables for the first 5 macro regions in Brazil. Brazil has 27 states, so we have 5 macro regions. We have better data for that level, so first we take the national, then we produce 5, and then with other information we produce 27 matrices for the states, using whatever data we can. And fortunately, the IBGE provides good data and plenty. Once we have the state level, we go to municipalities. So in this case, we have 671 municipalities, plus 26 states. So we have the connections between São Paulo state and the other states, and each region in São Paulo state with the other state. If I can get out, yeah.
So this is, let me go back. I'm going to show you the supply and demand of all the products in different places. So you're going to see a series of maps. The left one is demand, the right one is supply, and for different products within our system. And it changes the product. So for different products, we have where supply and demand are. It will stop at some after 2 hours and a half. We are almost there. This is the last one. This is service companies. So this is, you see concentration around São Paulo metropolitan area. And so we're able with this data set, we have all this. And this is a map of population within the state of São Paulo. By the way, state of São Paulo is equivalent to half Germany. No, equivalent to Germany, half Spain in size, right? Just to you. And it hosts 40 million people. And this is where agriculture is located. And this is manufacturing. Those are the flows. You can see that, but there are flows connecting those cities. And the balls are the size of production. This is manufacturing, and this is commerce. This is services. But here we did something very important. Typically we do whatever we don't have information on the flows across regions. We have good data with the flow of trade with other countries. We have, and then we take exports and imports, and then we estimate through gravity and other models the local flow. In this case, we are fortunate that the state of São Paulo is 100% electronic in terms of notas fiscais, faturas. This the tax declaration. When one company buys from the other, there is no paper, it's all computer, and it goes immediately to the system. So we had a full year of very detailed information and millions and millions and millions of transactions. And we know where the company, the buyer is, where the seller is, whether it's from other state, other country. So there are problems with sigilo, disclosure, but they prepared the data for us and gave us, so we have, I'm going to compare what we get if we don't have the data with the data. So this is what we have, total flows across regions in the state with the traditional methodology. Now we know the real data. So this is the real, the right is the real flows that we can measure from the data. At least the formal ones, the ones that go through the tax system. It's not much different. So it's good that when we don't have it, we can use what we are taught to use. But it's better to use when you have more data. I'm going to narrow down the focus on a 250 kilometers mile radius. So this is, we are taking short flows. So this is without the information, and this is what you get when you have information. And then you see more, I wonder where the light is. No. I have to move back all the way. I should not have done it. Oh, I'm here. So you can see that there are typically those are radio
flows, but we have some other flows that we wouldn't find if we didn't use it. So let's take one municipality as an example. That is the red one over there, São José do Rio Preto, about 300,000 people. Those are the main where it sells to. So those are the sales. It sells, the largest one goes to itself, 42%. The second goes to São Paulo City. The third goes to a nearby city. And then you can see what are the destination of the production from that region. So this is the main sources. We can have it for other states, etc., etc. And then we can have the same thing about the purchases. Again, that's the city. The main purchase is from the city, from itself, then the city of São Paulo, another city in the metropolitan area, another city in the metropolitan area, and then it goes. So you can see that the structure of purchases from the city of São José do Rio Preto is distributed like this, and of course there are more. And we have this sector by sector, which is, and this is based on the tax information. This is quite good. And we only have this for São Paulo state. For the other states, we use traditional method. I think I have this Navado, I have it copied twice. So I have to go fast. It's the same seat, the same information. And this is another one. We just finished, Joaquim sent the report yesterday to the Banco do Nordeste. Is a development bank in the northeast of Brazil, the poorest region in the country. They have this bank to support new investments, attract investments and finance, and the development bank. And this is their region. They have 9 states plus the state of Minas Gerais and Espírito Santo, part of it. So they have a mandate to operate there. And they want to know what the impacts will be of their investments. They want to be able to decide on, to know something about the impact of the new factory or new whatever, so that they can allocate subsidized funds to that plant or whatever. So on the left is the region, the 64 regions within, and they have also the sequia part, the drought part, the non-drought part. We have all this. And on the right is population. No, it's GDP within the region. And here is like, you like a lot, this is the functional regions here. So in order to establish the 67 regions, the client, the Banco do Nordeste, together with, in discussions with our, decided what would the regions be. Of course, they have to intervene, and they want to know the impacts across those regions. And on the right, we put the transportation network. So we are able, in that case, that's the map, a simplified map. This is one for rice, and up is supply, the left down is demand, and the map portrays both supply and demand. The same types of maps we had to the state of São Paulo, and this is wood products, same thing, we have this product by product. And we can say this is the right map is the city of Salvador in Bahia, and the region defined by them as
one important region. And that shows the purchases from that region to the rest of Brazil. On the left, you can see that's the state of Minas Gerais, São Paulo, where they buy the most. So typically, if they establish a plant in that region, probably part of the effects will happen in São Paulo manufacturing sector. And we are able to establish the effects across the state. So we've been doing this sort of exercise of having a detailed, as much as possible, multi-regional input-output system. By the way, we couple it with a general multi-regional general equilibrium model developed by Biotto and Haddad. At this level of aggregation, as a matter of fact, the general equilibrium model is at the micro-region level, 671 micro-regions, 600 and something micro-regions. So we have a scenario for the future without, that is a trend scenario, and then we can estimate what change in that scenario would be if government changed policy in terms of spending more on this, less on that, creating new roads, investing in transportation, etc., etc. We are going to develop a study right now that we are experiencing serious shortage of water in the southern part of Brazil, southeast part of Brazil. We are going to establish what is the direct and indirect and induced consumption of water from different regions. We might be drinking water from Minas Gerais and São Paulo through the goods we buy. Or they might be drinking our water through the goods they buy. So with this, we have a powerful tool to give support to government decisions. Of course, it doesn't solve anything, so the problems are there. But with this, you have a roadmap to give you guidance on your choices. When we do transportation planning, we have a software. Typically, we transform everything into software that are very friendly, user-friendly, so that anybody can use within the government agency contractors. So we provide those software that they can test. Okay, if I choose this road instead of that, how much money I would have, and this sort of thing. So we've been working on this with Joaquim for more than 2 decades, maybe more than that, and with plenty of study of students. Probably under this, we have at least 30 master and doctorate dissertations, each one adding a brick on the wall. And still there is a long road to go, but I think we have an interesting thing. We've been being called for many government agencies. And so this is our experience. Thank you. Muchas gracias al doctor Sony. Sigue el turno a la doctora Carmen Ramos. Carmen Ramos Carvajal es profesora de Estadística Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Ha participado en más de 100 seminarios y congresos de temática económica. Es autora y coautora de varios artículos en revistas españolas e internacionales, y también es autora de capítulos en libros diversos, en libros sobre economía energética y medio ambiente, sobre economía social y relativos al análisis crítico. Carmen
es una persona del grupo de la religión que nosotros profesamos, la iglesia de la Holy Inverse Church. Desde hace mucho tiempo, muy reconocida, y fue presidenta fundadora de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input Output, SHAIO, que se conoce en España. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Ustedes. Bien, voy a hacer simplemente un pequeño comentario de las matrices insumo-productos regionales y su evolución en España, un poco lo que tenemos en España en relación a las matrices insumo-productos regionales. El índice de la presentación es el que tenemos ahí escrito. Voy a hacer una primera panorámica geográfica de España para que podamos centrar un poco cuando hable de tablas de matrices regionales. Luego voy a hablar de las matrices insumo-productos regionales que tenemos en España. Voy a ver un poco la estimación de matrices insumo-producto en aquellas regiones en las que no hay. Y por último voy a hablar muy brevemente de los modelos interregionales. Empezamos con una panorámica geográfica española. Simplemente comentaros que España está dividida en 8.115 municipios, que son las menores unidades territoriales que tenemos, los cuales se agrupan en provincias. Provincias tenemos 50 y dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Las provincias fueron creadas en 1833 y tienen una entidad territorial y aparecen en la Constitución del 78, aparecen recogidas su forma en la Constitución del 78. A su vez, esas 50 regiones se agrupan en 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que os comentaba antes. Las comunidades autónomas tienen competencias tanto de tipo administrativo, por supuesto, como de tipo de educación, sanidad, etc. Y como formamos parte de la Unión Europea, no podemos tampoco escapar a eso. La Unión Europea establece una clasificación territorial en lo que se llaman NUTS, que es la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas. La clasificación que hace la Unión Europea de los territorios es simplemente a nivel estadístico, no tiene otro trasfondo. En España tenemos 6 NUTS 1, que son las regiones que ahí aparecen recogidas, que agrupan a las 17 comunidades autónomas que os decía antes. Las 17 comunidades autónomas están recogidas en 6 NUTS. La NUTS 1. La NUTS 2 sería el equivalente a las comunidades autónomas. Y la NUTS 3, las provincias. Es un poco el panorama que tenemos. ¿Qué tablas regionales disponemos? Voy a hablar de tablas regionales, pero realmente son tablas de las comunidades autónomas. Nosotros fundamentalmente tenemos tablas de comunidades, no a nivel menor, no a nivel local ni a nivel regional. Puede haber alguna concreta, pero no es algo general, no está extendido. Como ya os comenté antes, hay 17 comunidades autónomas y esas 17, 15 tienen matriz insumo-producto. Solo 2 no la tienen, que son Cantabria, que es la que está en el norte, y Murcia, que es la que está en el sureste. El resto tienen una matriz insumo-producto, al menos una. Y aquí tenemos un poco recogido las matrices de las que disponemos.
están separadas en simétricas y de origen y destino. He marcado algunas comunidades. Aquí en la primera columna tenemos las comunidades, en la segunda columna tenemos las matrices simétricas, en los años de referencia, no las que han sido publicadas, sino el año de referencia, y en la tercera columna tenemos las matrices de origen y destino con sus años de referencia también. He marcado en Asturias, obviamente, porque vengo de Asturias, pero aparte de eso, la primera matriz insumo-producto regional fue la asturiana, fue en el año 1968. A partir de ahí tenemos otra de 78, 80 y luego ya cada 5 años. También he marcado Castilla y León en azul. Ahí son la primera es del 95, a los 5 años 2000 y luego ya año a año, llegando a las simétricas. Y luego, por ejemplo, el País Vasco, que también está marcado, tiene matrices de insumo producto prácticamente para todos los años del 95 al 2010. Por lo que se refiere a las matrices origen y destino, las tenemos a la derecha. Esas matrices, si os fijáis, el primer año de referencia es siempre inferior a las simétricas. En España, bueno, y en toda la Unión Europea, teníamos solo matrices simétricas hasta el año 95, que hubo un cambio del sistema europeo de cuentas. Teníamos inicialmente el SEC, lo que llamamos el SEC, Sistema Europeo de Cuentas, del año 79, y ahí solamente había matrices simétricas. En el año 95 se cambió al SEC 95 y la Unión Europea lo que hizo es introducir el concepto de marco input-output. No solamente hay una única matriz simétrica, sino que hay un conjunto de matrices: origen, destino y simétrica. Por eso, si os fijáis, en las matrices de origen y destino empiezan en el 95 o posteriormente. Aquí tenemos recogido lo que es el esqueleto, el esquema de las matrices de origen y destino. La primera que aparece es la tabla de origen, que también se le conoce como tabla de oferta y que lo que recoge es la producción. Y la segunda que aparece recogida es la tabla de destino, también denominada tabla de demanda, en la cual se recogen la demanda final e intermedia, lógicamente, y también la estructura de costes. Aparte de estas dos matrices, origen y destino, tenemos la matriz simétrica que se construye a partir de las dos anteriores. Vale. Ahí diría, si no existe matriz simétrica, hay que construir, y sí que hay matriz de origen y destino, se construye la simétrica a partir de las de origen y destino. Fundamentalmente hay dos maneras, hay dos técnicas que nos permiten construir la matriz simétrica a partir de las de origen y destino, denominadas tecnología de producto y tecnología de rama. La tecnología de producto parte del concepto de que un mismo producto utiliza los mismos factores de producción, sea cual sea la rama productiva que lo genera. Entonces, la tecnología de rama dice que cada rama fabrica todos sus productos con la misma combinación de factores productivos. Tiene más sentido económico la primera, tecnología de producto, y es habitualmente la que se utiliza. Lo que pasa es que tiene también algunos problemas en su construcción porque puede generar matrices simétricas con negativos, con coeficientes negativos. ¿Y qué ocurre si no hay ninguna matriz, ni regional, me estoy refiriendo, ni de origen ni destino, ni simétrica, y queremos hacer un estudio a partir de una matriz regional? Si no tenemos ni matriz regional, ni de origen ni destino simétricas, no nos queda otra cosa más que hacer una estimación. La estimación puede ser de dos formas: estimación temporal o estimación espacial. Enfoque temporal y enfoque espacial. El enfoque temporal se utiliza cuando tenemos alguna otra matriz de insumo producto. Por ejemplo,
Imaginaos si queremos hacer un estudio de la economía relativo al año 2010 o 2015, 2014 mejor, y no tenemos matriz. Pero sí que tenemos una matriz del año 2010, un año anterior al cual queremos llevar a cabo la estimación. El enfoque temporal nos diría que utilicemos esa matriz del año anterior. Por otro lado, el enfoque espacial se utiliza cuando no hay ninguna matriz regional, pero si tenemos la nacional del mismo año en el que se quiere hacer la estimación o de otra comunidad autónoma, en nuestro caso, de otra región, con una estructura similar. Supongamos que estamos aplicando un enfoque temporal. ¿Qué información nos hace falta para poder llevar a cabo la estimación? Pues nos hace falta, si queremos hacer la estimación de la matriz en el año T, nos hace falta otra matriz de la misma región de la cual queremos hacer la estimación, pero del año T más H, un periodo anterior que queremos estimar. Además, lógicamente, nos hace falta información regional, no tabla, claro, información regional en el mismo año en el que se quiere llevar a cabo la estimación. Las técnicas habituales para efectuar la estimación son técnicas de coeficientes, técnicas iterativas, técnicas basadas en la teoría de la información, etcétera, etcétera. Son las más habitualmente utilizadas. Si lo que queremos es llevar a cabo un enfoque espacial, partiríamos de una matriz nacional o de otra región, con una estructura similar. Cuanto más similar, obviamente, mejor va a ser la estimación, en el mismo año que queremos llevar a cabo la estimación. Y, por supuesto, nos vuelve a hacer falta información regional en el mismo año que se quiere estimar. Las técnicas para llevar a cabo la estimación son básicamente las mismas, tanto para el enfoque espacial como para el temporal. Coeficientes, iterativas y teoría de información. Fundamentalmente, las técnicas iterativas y de teoría de la información proporcionan resultados más ajustados que las que practican coeficientes, o sea, en términos generales. Y por último, lo que vamos a ver son las matrices interregionales, los modelos interregionales. En España, como ya os he comentado, hay varias regiones y pueden interesarnos varias comunidades y puede interesarnos no estudiar una región individualmente, sino estudiar unas en relación, en interrelación con otras. Imaginémonos que tenemos N regiones en el espacio, en el país que sea. El modelo interregional se alimentaría, llevaría en la diagonal principal las tablas input-output de una región, tablas interiores de una propia región. Y fuera de la diagonal principal tendríamos otras matrices que recogen los flujos entre las regiones. Región 1 con región 2, 1 con la N, etcétera, etcétera. El modelo interregional tendría una parte que sería la matriz de consumos intermedios, con una estructura similar a lo que aquí aparece recogido. Imaginémonos que tenemos N regiones y tenemos N sectores. La primera matriz, donde aparece con elementos C11, 11, 11, 1N, recoge los flujos de una región consigo misma, entre pares de sectores. Y si seguimos por la fila, la última columna recoge los flujos, las interrelaciones entre la región 1 y la M y entre sus propios sectores. Además de la demanda intermedia, tendríamos demanda final, M regiones, N sectores y P componentes de la demanda. Tendríamos los términos D, hace referencia a la demanda final, el primer subíndice a la región a la que nos estemos refiriendo y el segundo y tercero hace referencia al sector correspondiente y al componente de la demanda final correspondiente. Y por último, en los inputs primarios
Tenemos las N regiones, los N sectores y K componentes de esos inputs primarios. En la primera suma, me aparecen los I1, 1, 1, etc., tendríamos los inputs primarios de la primera región relativo al sector correspondiente y a la componente de input primario correspondiente. Lo más difícil en la construcción de un modelo internacional es el conocimiento de los flujos entre regiones. En España tenemos un Instituto CLEIN, en el cual hay un proyecto que se llama Interreg, en el cual nos proporcionan información de los flujos en intercomunidades autónomas por sector, a un nivel de desagregación de 16 ramas de actividad. Con la información que nos proporciona este instituto, podríamos completar un modelo interregional. Esto es todo. Muchas gracias por la atención. Gracias a la doctora Carmen Ramos. Toca el turno ahora al doctor Evaristo Jaime González Robles. Me ya como un grupo él es profesor tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, adscrito a la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cursó la licenciatura en Economía en la Universidad de Guadalajara y la maestría y el doctorado en la Universidad de París 10 en Antwerp. Su área de especialización es el estudio de la economía regional a través de los modelos multisectoriales y de insumo productivo. En particular, ha estudiado la relación entre la educación superior, el empleo y la estructura productiva. Es autor de 6 libros sobre la economía y la educación en Jalisco y los estados de la región centro-occidente. Ha participado en diversos eventos internacionales y nacionales y en la publicación de libros y artículos especializados. Con ustedes, el maestro Jaime González Robles. Esperamos que pongan la presentación. Ok, bueno, buenas tardes. Sí, esa era el formato. Ok. Bueno, esta es una presentación que evidentemente no me involucra nada más a mí, sino al pequeño grupo de investigadores que tenemos que ver con la matriz de un producto en la Universidad de Guadalajara. Y evidentemente no aparecen ahí todos nuestros colaboradores y amigos de otras universidades y de otras instituciones fuera del estado de Jalisco. Bueno, primero que nada me gustaría decir que estoy muy contento viendo a muchas caras conocidas, sobre todo desde 1999 cuando comenzó, cuando fue el otro seminario internacional, aquí lo estamos viendo. Están nuestros amigos desde hace 15 años, entonces pues estoy realmente muy contento de recibirlos de nuevo esta vez y de aprender tanto o más que la otra vez de todos ustedes. Bueno, yo nada más lo que quisiera es exponer un poquito qué es lo que hemos hecho sobre esta área de insumo producto y cuál es el método que hemos utilizado para hacer las estimaciones. Nosotros, a diferencia de lo que pasa en España, como dijo la doctora Carmen Ramos, no tenemos prácticamente información sobre comercio interregional. Tampoco, como sucede en Brasil, no tenemos información todavía consultable de manera expedita sobre transacciones entre empresas en tiempo real. Ese tipo de cosas supongo que sí existen para la Secretaría de Hacienda, pero todavía no es consultable por investigadores y todavía los sistemas no alcanzan el nivel de desarrollo que tienen allá. Entonces todo eso hace que nosotros tengamos mucho menos recursos y nuestro trabajo, que proviene desde los años 90, pues tenía mucho menos recursos que lo que tenemos ahora. Uno de los recursos que nos faltaban efectivamente tenía que ver con que no había una matriz nacional construida directamente desde los años 80, de 1980, y en 88 apareció una ampliación de la del 80. Entonces no había en los años 90 prácticamente nada, y entonces teníamos que hacer nosotros mismos las actualizaciones.
Este tipo de problemas y de restricciones pues, nos hizo recurrir a un método que tiene algo de original. Ahora, revisando la información, veo que hay la bibliografía, hay realmente muchos antecedentes y actualmente se siguen discutiendo este tipo de métodos indirectos que parten prácticamente de cero para llegar a construir una matriz nacional. Pero vamos a... Bueno, esta es nuestra área de trabajo, que es toda la región centro-occidente en un sentido muy amplio. Ahí aparece un poquito qué tan importante es. Son datos un poquito antiguos. Estoy viendo aquí los compañeros del INEGI, si los ven, a lo mejor no les checan con lo que ellos tienen, pero se parece un poquito a esto. Es más o menos el 18% de todo el territorio, de 2 millones de kilómetros cuadrados, y el 22% de la población y el 18% del PIB nacional. Ahí se ve que, pues, haciendo una aritmética rápida, en general, esta región está por debajo, al menos en el producto per cápita, en su nivel de desarrollo que el resto del país. Bueno, aquí no sé por qué aparece recortada, pero estos son los estados. Ahí se podría ver, aparece Jalisco, que tiene muchísimo, abarca, por ejemplo, sobre todo lo que tiene la producción nacional, cerca del 30 y tantos por ciento, dice el 33%, y los demás estados están más o menos distribuidos. Son datos también un poquito antiguos, porque las cosas han venido evolucionando, sobre todo en el Producto Interno Bruto manufacturero. Se puede ver básicamente que Jalisco se ha ido retrayendo en su producción estatal, y en esta misma región hay otros estados de la República que son mucho más dinámicos. Es el caso de Guanajuato y Querétaro, que son sobresalientes, pero también San Luis Potosí y también Aguascalientes. Entonces, Jalisco ha venido sobre todo en el sector manufacturero reduciéndose. Esta es una gráfica que ve un poquito cómo es el PIB. Evidentemente está estimada porque son fuentes diversas. Cuando han cambiado la definición de las cuentas nacionales, entonces hay que hacer unos ajustes, pero ahí se ve cómo Jalisco ha ido creciendo menos que el nivel nacional, y esa brecha que se ve que es creciente y que se ha ido separando cada vez más. Esto es partiendo del 93, quizás si partiéramos del 70, la brecha se vería mucho mayor. Estoy suponiendo que el punto de partida, donde es el 100%, pues es el 93, pero si uno se va a los años 70, esto efectivamente ha sido mucho peor. Este es uno de las excepciones, que es el sector agrícola. La agricultura en general, el sector agropecuario en particular. El sector pecuario es uno de los más dinámicos en nuestro estado, y los que se han mantenido. Evidentemente la agricultura en Jalisco tiene los mismos problemas que en otras partes del país, pero hay zonas donde funciona bien, y sobre todo hay unos enclaves. Por ejemplo, el enclave en los Altos de Jalisco de la producción de huevo, pues es algo muy conocido, sobre todo cuando se vino un problema de contagio de todas las aves. Y entonces fue una crisis nacional, porque empezó a haber problemas de abastecimiento de huevo en todo el país, porque generamos más o menos como el 30% de la producción nacional. Este es uno de los sectores, por ejemplo, que eran realmente representativos del estado, y que ahora vemos cómo ha caído. Es el sector, les dicen el calzado, pero realmente es un sector más amplio, que incluye cuero y calzado y todos los subproductos de cuero. Y ahí se ve cómo en el 2012 está cerca del 60% de lo que era en 1993. Es una caída negativa, no nada más relativa, sino absoluta. Y a nivel nacional también ha habido cierta disminución, pero si se fijan no es tan grave, y sobre todo en ciertas regiones, por ejemplo en Guanajuato, ha logrado mantenerse. Este es al sector donde más le ha apostado el gobierno estatal, que es el sector de maquinaria y equipo. Todo lo que ha tenido que ver con subsidios. Sabemos que hay muy pocos subsidios, pero sí hay subsidios, sobre todo para la instalación de empresas transnacionales. Ese tipo de subsidios son normalmente en especie, pero tienen un peso muy importante en el presupuesto estatal. Antes era incluso algo secreto, no sabían cuál era el monto de las transferencias del gobierno del estado a las empresas que se instalaban. Ahora, por asuntos de transparencia, se conoce
y la primera que se conoció, que fueron 35 millones para que se instalara una empresa de estas transnacionales, de estas maquiladoras, fue un escándalo y las cosas han tenido que moderarse porque las transferencias eran bastante altas. Sin embargo, pues no ha dado los resultados que se esperaban porque es un sector que no ha podido liderar el crecimiento estatal. Este es el contexto más o menos de nuestro estado y es en este contexto donde nosotros hacemos nuestro trabajo. No solamente tenemos problemas de información, sino que en general es una economía que en términos relativos se ha ido contrayendo y que han crecido ciertos sectores que no han podido ser la punta de lanza para que crezca la producción nacional. Estas son algunas, lo pusimos bien por fines de tipo promocional, algunas de nuestras publicaciones. Aquí aparece el libro al que se refería el doctor Guilotto del 2003, donde aparecen artículos de él y del profesor Round de Inglaterra. Este es uno de los últimos trabajos. Y bueno, este es el mismo esquema que presentaba la doctora, ¿no? Es un esquema interregional, donde aparecen ahí todos los estados esos. Lo que aparece en la diagonal principal son las transacciones internas a cada uno de los estados. Evidentemente, tampoco aquí tenemos regiones, lo que tenemos son entidades federativas que son pues circunscripciones de tipo más bien político, pero sin embargo pues es el tipo de información que tenemos. Y fuera de la diagonal principal pues son todas las relaciones que se establecen con el resto de los estados, que desde el punto de vista ideal, digamos, es solo lo que habría que tener en un sistema interregional completo. Habría que saber lo que le vende Jalisco a cada uno de los estados y por sector y a cuál sector de destino. Y eso es una información bastante compleja, y difícil de obtener, y sobre todo si no contamos con sistemas como de los que habló el doctor Azoni. Esas son cosas de las que no disponemos. Entonces hacemos de todas maneras el intento por tener una estimación de todo esto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros calculamos, y las que hemos calculado para el estado de Jalisco son en realidad matrices birregionales. Tenemos el origen y destino sectorial de las compras y ventas interregionales, pero no las publicamos. No publicamos las transacciones interregionales porque nos parece que los datos no son suficientemente sólidos, pero para tener una coherencia completa de los datos sí lo hacemos. O sea, sí lo calculamos, sí lo tenemos y lo tenemos a nuestra disponibilidad en caso de que haya necesidad de construir algún modelo, pues esas cifras sí las utilizamos. Bueno, todos sabemos que realmente todo parte de encontrar por ahí algo que contraiga los coeficientes técnicos. Nosotros no trabajamos con coeficientes, realmente trabajamos con flujos, porque es mucho más fácil de manejar, son datos más grandes que calcular con decimales, ahí puede haber más fugas a través del redondeo. Sin embargo, pues ese es digamos, la base de todo eso, encontrar un indicador T que menor que 1, o digamos entre 0 y 1, que sea un indicador del comercio interregional y que sea una especie de deflactor de la matriz nacional, que es la base para nuestros cálculos. Eso se puede hacer de muchas maneras. Uno que está muy de moda pues es el de coeficientes de localización, y que bueno, que es un método muy utilizado, muy económico, prácticamente no se necesita más que imaginación y trabajo de gabinete, no hay nada más que eso. Entonces incluso no se necesita mucha información exógena. Y nosotros empleamos otro método que voy a explicar así muy rápidamente. Digamos que esto sería una matriz birregional. Lo que tenemos realmente son 6 cuadrantes. En el primero aparecen las transacciones internas a Jalisco. En de la derecha arriba son las ventas de Jalisco al resto, y habría flujos de origen y destino para cada uno de los sectores. En la parte de media aparecen ahí las ventas del resto del país a Jalisco y las ventas internas a la otra región que es el resto del país. Y aparecen además ahí las importaciones de Jalisco, que son las importaciones del resto del mundo, y las importaciones del resto del mundo hacia el resto del país.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que nosotros calculábamos es una cosa que nosotros le llamábamos una función de movilidad. Lo que suponíamos es que los bienes tienen diferente grado de movilidad y, bueno, más o menos se pueden encontrar ejemplos específicos. Hay servicios que no son movibles por definición, o sea, no se puede vender, no se pueden transportar, entonces se hacen localmente. O las transacciones son prácticamente insignificativas, ¿no? O sea, si yo voy y me corto el cabello, voy a una peluquería, normalmente es un bien local. Si lo hago en otra parte del país, no se considera una importación regional, sino un gasto de no residentes en ese estado, que es algo que estaba platicando aquí con el personal del INEGI. Entonces, hay servicios donde no hay ninguna transacción, entonces esos se eliminan totalmente. Y luego están bienes que tienen mucha movilidad, como son la mayor parte de las mercancías, pero hay otros que tienen muy poca movilidad. Por ejemplo, los materiales de construcción. Los materiales de construcción normalmente se hace uso de lo que hay localmente, sobre todo si son baratos. La base para hacer las mezclas y construir todo esto se hace localmente porque es muy barato y digamos, el transporte sería tan caro que sería prohibitivo traer de otro lado. Y si las casas son diferentes en Jalisco de las que se construyen en Tabasco, es por la disponibilidad de materiales de construcción locales, de los baratos, claro, de los caros, digamos, para uso de ornamentación, pues se pueden traer incluso del extranjero, ¿no? El mármol importado de Guatemala, por ejemplo, pues eso está en toda la parte del país. Bueno, pero revisando un poco la bibliografía, vemos que nosotros usábamos funciones muy parecidas al método de Cronenberg, que es un método relativamente nuevo, que lo que hace es utilizar el saldo de comercio exterior para tener un índice que permita defractar los coeficientes nacionales y adaptarlos a nivel de región. Y bueno, todo eso es algo muy parecido y nosotros lo hicimos antes de que Cronenberg sacara sus papers que ahora da lugar a nuevas estimaciones de las matrices regionales. Bueno, pero ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, aquí el asunto es que si se fijan, cada uno de los coeficientes de las transacciones nacionales se divide en 4. O sea, si tenemos la transacción de cualquier sector con otro sector, se divide en Jalisco, 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 resto, resto, Jalisco y resto, resto. Hacer una estimación así general, bueno, se desbalancea todo esto y eso hay que utilizar algún método de ajuste y normalmente utilizábamos el RAS como todo el mundo. Pero el problema es que usando el RAS, esos 4 coeficientes no necesariamente suman el nacional. Hay un desajuste que es normal, que oscilaba entre el 20 y el 5% en términos de flujo de la diferencia que había. Entonces, en general, todo se saldaba y cuadraba perfectamente, pero digamos que debería haber una garantía de que celda por celda el nivel nacional se reflejara en las transacciones regionales. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Bueno, lo que hicimos fue simplemente meter otra ronda en el RAS, otra ronda de normalización que consistía en ajustar esos 4 flujos con el flujo nacional. Y entonces, esto converge perfectamente, no hay ningún problema, existen varias posibilidades, realmente hacer las 3 rondas de manera iterativa. Otra manera es primero hacer simplemente el ajuste normal y luego aplicar junto con el ajuste normal el ajuste para que celda por celda todo sume lo nacional. Bueno, ese es el tipo de trabajo que hemos hecho, es el mismo método que hemos utilizado. La información exógena que podemos conseguir la empleamos. Lo que hacemos es, a partir de reuniones con productores, pues tenemos algunos indicadores sobre la movilidad de sus productos y también obviamente incluimos algún indicador sobre distancias, sobre otra cosa que es muy utilizada, digamos, sobre la heterogeneidad, que normalmente se sabe que entre mayor sea la heterogeneidad, la desagregación, pues hay el comercio interregional
lo que se llama las transacciones cruzadas, digamos que hay tanto importaciones como exportaciones en cada uno de los sectores, disminuye cuando hay mayor desagregación. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la heterogeneidad que hay al interior de los sectores también lo tomamos en consideración. Entonces, la mayor cantidad de información exógena la utilizamos y esto nos permite tener cuadros perfectamente balanceados y lo más cercano que hemos podido hacer pues, con la realidad. Pues muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Continuamos ahora con un tiempo bastante razonable para preguntas y respuestas. Ahí debe haber un micrófono, no estamos alguno. Si alguien quiere hacer ronda. ¿Sí? Una pregunta para Carmen. ¿Tienes o hay más referencias sobre el método para la estimación de los flujos de dinero? En el lugar que yo paso una asociación, si hay más documentación de una la persona que se encarga, que está en ese instituto haciendo este estudio, elaboró su tesis doctoral justamente sobre esto y tiene bastantes papers sobre ello. No traje ninguno, pero si te interesa te puedo mandar referencias. Pero sí. Bueno, yo quisiera señalar que es muy interesante las perspectivas de la mesa. Me interesó mucho el trabajo que hacen en Brasil porque yo hago algo parecido, no lo tengo tan acabado, pero ahí tengo algunas dudas que me gustaría aclarar. Esta idea de la construcción de la matriz surge del funcionamiento regional y del espacio, ¿no? Por lo que yo vi, porque son los flujos los que determinan las interacciones y a partir de ahí se construye la matriz. Tengo entendido que así fue, ¿no? No sé si es correcta. Entonces no sé si esa fue la metodología empleada para construir las matrices porque lo hicieron a nivel municipal. Sin embargo, digamos que los flujos están dados por el sistema de localidades y de centros, medios por la concentración, y luego se ubican en el área de los municipios correspondientes, tengo entendido. Y luego montaron un poco las regiones homogéneas para ver un poco la idea de base económica, supongo, y ver las interacciones. Pero nada más quería ver esa parte, y como el otro lado de la mesa parte de una lógica diferente, es decir, a partir de la estructuración de las matrices en términos de regiones político-administrativas y de regiones básicamente de esa naturaleza, yo me intenté un poco que se aclarara esa idea de que externaran sus opiniones. Sería muy saludable, yo creo que ambos, porque son dos perspectivas desde mi punto de vista diferentes, no excluyentes, complementarias sin duda, pero yo manifiesto mi interés por esta idea del espacio y la región no separable a la parte de la actividad económica y no coincidente, voy a ser provocador, digamos, no coincidente con las unidades político-administrativas, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy rica las conclusiones o lo que he visto yo de la mesa y sí me gustaría que se aclarara esta parte. Gracias. Gracias, Norman, por la pregunta. Mira, nosotros nos gustaría trabajar en nivel de bloques o de barrios, pero entonces lo más bajo que se puede ir es en la municipalidad. Y son ciudades con su área, algunas son muy grandes en la Amazonia,
Hay algunas municipalidades que tienen una pequeñita ciudad en una área gigante, floresta y todo, pero entonces bajamos a este nivel porque de ahí se puede agregar como quieran. Por ejemplo, en este caso del agua que estamos empezando a conversar, hay una chica que está, una alumna que está haciendo su tesis doctorado en esta cosa. Vamos a agregar por cuencas. No es perfecto porque el diseño de las municipalidades, no, alguna municipalidad puede estar en 2 cuencas, pero vamos a tomar la ciudad, que es donde hay mayor consumo de agua. Entonces, como tenemos esto muy desagregado, se puede agregar como quieran. En este caso del Banco del Nordeste, que son alumnos de Joaquín que están trabajando en el Banco del Nordeste, por lo menos 2, entonces conocen la metodología y todo. Ellos tienen diferentes propósitos. Hay una parte del banco que tiene interés en separar el semiárido, que no tiene mucha lluvia, de la zona de la mata. Entonces era una preocupación más con la lluvia, en ese sentido, la homogeneidad. Pero hay una parte es con homogeneidad, pero hay otra parte con los polos más vibrantes, más crecientes, que se podría estar más ligado a esta cosa de la funcionalidad. Pero se consideró también el trabajo de IBGE, que la región de influencia de la ciudad, que hacen a cada 10 años, es muy rico, con muchas informaciones, está publicado en el sitio de IBGE, si le gusta. Entonces se utilizó también para definir los contornos de las 60 y pico regiones. Lo que estamos haciendo, hay un chico que está haciendo, y la programación del software, porque esto es un problema cuando hacemos trabajo de insumo producto, que trabajamos por años y cuando terminamos estamos agotados y reportamos los resultados y nos olvidamos de hacer un paquete bonito para vender y para tornar popular el producto. Esto pasa toda vez. Todas las tesis y disertaciones que envolven insumo producto y modelos computables de equilibrio general. Mira, el señor describe todo y trabajó muchas horas, etc. Cuando va al análisis, los resultados son 2 páginas, porque está agotado, no tiene. Eso pasa con nosotros también, con datos, ¿no? Con una pesquisa, una encuesta, una investigación que está relacionada a una demanda de una institución. Entonces, lo que aprendemos que es importante meter en el presupuesto plata para un programador, para hacer un software que sea friendly. En este caso, como el sistema es muy grande, tivemos que contratar un matemático para invertir la matriz y descubrimos que la inverte sin invertir. No sé qué hacen los matemáticos hoy día, porque tiene métodos para hacer en sistemas muy grandes. Pero el software va a ser una cosa de cada vez. Si quieres saber un estimativo por regiones homogéneas, hay una forma, si quieres otra cosa, otra forma, porque no es posible hacer todo en ese momento, en todo el tiempo. Pero una cosa que para montar ese sistema, entonces para resumir esto, es muy importante hacer un paquete bonito, vendable. Tenemos que aprender con los administradores de empresas, los profesores que tienen cosas, 2, 3 mensajes, y
que hace eso, una obra magnífica, interesante, etc. Entonces, eso es una cosa importante. Quería mencionar que partimos de la matriz nacional, de los sistemas de cuentas nacionales. Y después llegamos a nivel del Estado. En el Estado se estima la demanda final por sus componentes: consumo, inversiones, gastos del gobierno y comercio. Entonces, lo que hicimos fue desagregar el valor nacional, el valor del Estado correspondiente para su municipalidad. Entonces, tomamos el valor de consumo nacional, abrimos para 27 valores, uno para cada Estado. Y dentro de cada Estado abrimos para su municipalidad. Y en esto nos baseamos en encuestas de hogar. Hicimos un estudio de la correlación separamos el consumo en consumo de bienes de salario y consumo sofisticado. El consumo de bienes de salario está muy relacionado, lo alocamos por la población. El consumo de bienes sofisticado por el PIB de las municipalidades. Hicimos un estudio, yo hice ese estudio yo mismo, para ver cómo es la correlación entre los estados, para ver si se puede aplicar a las municipalidades y esto va bien. Para la inversión tenemos el valor del estado, lo alocamos para las municipalidades por el PIB de la construcción civil. Pero había problemas. Hay algunas pequeñas municipalidades donde hay un gran trabajo de construir una represa o algo así que distorce todo eso. Entonces hicimos un estudio econométrico para usar lo que sería el estimado o el observado, porque el observado certamente está mal. Hay buenos datos en Brasil de gastos de ingreso, de gastos de gobierno, nivel de municipalidad. Entonces alocamos algunas cosas por el montante del sector público en las municipalidades. Entonces quedamos con buenas estimativas para consumo, inversión de gastos gubernamentales, y teníamos este residuo que es el comercio. El comercio hay 3 dimensiones: con otros países, con otros estados y con otras municipalidades dentro del estado. Esta última es la que tenemos más fraca, más débil, porque hay buenos datos para comercio entre países, entonces lo tenemos. Con este dato de la Secretaría de la Fazenda para São Paulo, podemos calibrar todos los otros grupos, porque desde São Paulo, que es un tercio, sabemos el verdadero, entonces con esto calibramos el resto. Pero ahora estamos empezando un trabajo en Mato Grosso, y tenemos un trabajo en Pará, en Minas Gerais, entonces tenemos 4 o 5 estados, podemos manter este porque son buenos y los demás lo ajustamos. Entonces hay un residuo que es interno al estado. Entonces, cuando trabajas en nivel de estado, eso no es un problema, pero cuando trabajas a nivel de municipalidad, es un problema, porque, como mostré, São José do Preto, por ejemplo, compra y vende para municipalidades próximas dentro del estado. Entonces, esta parte seguimos con gravitacional, ese método para alocar. Pero vamos, lo que tenemos de mejor, lo metemos, pero vamos. Y ahí se puede, como se tiene para cada municipalidad la demanda final bien definida, y el valor adicional también está bien definido, porque hay el pago de salarios, esas cosas también. Voy a mostrar esta tarde en la matriz de contabilidad social que hemos montado, y esto está más claro en este sistema. Entonces, para estimar la parte tecnológica de las municipalidades, entonces tenía áncoras,
requiere que son más firmes para poder estimar eso. Sigue siendo una estimativa, pero yo digo que en investigación, dados buenos son los dados que tú tienes. Si no hay otro, este es perfecto. Pero hay que saber las limitaciones, pero creo que avanzamos bastante en esa cosa, que nos permite hacer las agregaciones que nos interesan, incluso con los regiones funcionales si es necesario. En relación a lo que comentabas antes, un poco la divergencia que hay entre las regiones teóricas, administrativas, y las regiones funcionales, pues tienes toda la razón. Las tablas imputadas por las patentes en su producto se ajustan a unas regiones previamente establecidas de acuerdo a unos parámetros meramente administrativos, históricos, lo que se quiera. El óptimo, obviamente, es lo que tú dices, construir unas regiones funcionales y sobre ellas generar nuevas tablas. Pero la información que disponemos ahora mismo es esa. Cada comunidad autónoma tiene un organismo estadístico que es el que genera las tablas y las genera de acuerdo a esa propia región. La información que tenemos no es la mejor, imprecisa seguro, pero es la única que disponemos ahora mismo, por eso es la que utilizamos. Pero estoy de acuerdo contigo que no es la mejor. No agregaría nada, simplemente decir que, bueno, también una de las justificaciones para que sea con las regiones político-administrativas tiene que ver, que normalmente tiene que ver con un gobierno que toma decisiones en todo ese territorio y que, bueno, finalmente se trata de ciencia aplicada, de economía aplicada, que tiene mucho que ver con política y que a veces las políticas pues, no son generales y que no necesariamente atienden a asuntos de regiones funcionales. Doctor Jeff, please. I have a question that arose from discussions yesterday when a person mentioned, together it was the work of Piketty. And as we are thinking about our regional accounting system, we're noticing that the share of total income that's coming from wages and salaries that we can account for very nicely in our models, input output or social accounting, is very clear. But once we move to non-wage and salary income, we've got a huge accounting problem. And I'm just wondering how you individuals here have addressed this, because we have some data where we can estimate the total income, but we don't know where it comes from. And so this creates an imbalance in a multi-regional input-output system or multi-regional social accounting system. But for an individual region, I think we can probably address it. And the problem, I think, is going to become even more severe as an increasing share of total income comes from non-wage and salaries, particularly as we are realizing our population ages. So we have the problem of the sources of retirement income. But I think for those below retirement age, it's going to become an increasing share as they get older and they begin to invest more and get greater returns from non-wages and salaries. So if you have any thoughts and any tricks and any perfect data, Azoni, we would like to know. If I had perfect data, I would sell it. Yeah, that's a problem. Well, the national accounts have numbers for wage income, capital income, so we start with those. Going down to the regions, as I will mention when I present the social accounting matrix this afternoon, is more complicated. So we have to estimate it. So what we did, we used the national
PNADI, which is National Survey of Households. They have it every year, and it's declaratory. People tell how much money they make, and also the census. The last one in 2010, the last PNADI was 2013. It's very well updated. So we have people with wages, that's easy. We know labor income is quite good. We can check with other sources, and it's good data. Then we go to interest, and typically and other capital income rates. Typically, we have that the poor people overestimate, over-declare, and the rich people under-report because they don't want to mess with it. So we know what there is this bias. We don't know if we had a homogeneous bias across space, we could just adjust. Put more to the rich, less to the poor, and then we don't know if that varies across. In the north of Brazil, the rich people are more afraid of tax than in the south. So anyhow, it's there. But so what we did, we took labor income, we took what is people that have pure capital income, and we use those shares. The problem is if you have the self-employed, and then the guy has this small shop. So part of his income is because he works there, and part of his income is because he's the owner of it. So what we did is a trick. We made a Misery equation to estimate what would be the equivalent of labor given the sector, his age, all those personal characteristics. And then if he gets $10,000 per year, and we say that he should get $8,000 given his characteristics, then we say 8,000 is labor, 2,000 is capital. So this is the first step. The second step is, where does the capital income go to? So it might be that all the profits in the Northeast go to the pockets of people, capitalists in the South. So this is a trickier thing. We have to balance it because we have an idea of the total capital income in the South. We have an idea of total capital income in the North. We have to make some adjustments in order to balance. But it's an estimate. We don't really have data on it. As I will show, it's an important part. It's about half national income is capital income, and no labor income. So we are not talking about a minor number. But I think with this, Rafael's work, he's going to defend his dissertation thesis in December. We had a step forward, but we still need more to go. And of course, this problem is bigger the smaller the region is. Because if you go to the small region, neighboring cities, then you have this problem of pointers of the bases of labor areas. So people live in one city, work in the other. So the income is reported in one city, but the production is reported in the other. So you have problem even with labor income. So at the state level, probably this problem is not important. But if you go to municipality, then you have to take into account that your data on labor income might have some bias.
Yo habitualmente lo que hago es trabajar con una tabla de una región o de la nacional. No suelo trabajar con modelos interregionales. Entonces, la verdad es que soy tabla aceptante. Me creo la tabla que me da el INE, me creo la tabla que me da mi Instituto de Estadística, y la verdad es que no había caído en el problema que tú comentas. Bueno, sí, siempre hay muchos problemas con eso. Por ejemplo, en nuestro país es tradicional que se discuta por qué son tan grandes los ingresos del capital en la agricultura, porque efectivamente la mayor parte de los campesinos son al mismo tiempo propietarios y se consideran todos los ingresos como derivados del capital y con cero salarios. Y bueno, eso es algo muy tradicional en nuestro país. Bueno, por lo que nosotros tratamos de utilizar la mayor parte que se pueda de información exógena, en todo lo que recurrimos son a los microdatos del censo de población. De alguna manera se puede saber cuál parte de la población, al menos a nivel de entidad federativa e incluso por ciudades, qué parte de la población es asalariada, cuál es su nivel de ingreso y en qué sector de actividad dicen que trabajan. Normalmente en los censos, en los microdatos aparecen una buena desagregación de ramas económicas, de sectores económicos y una buena desagregación también de ingresos. Entonces, como viene en los microdatos, cada uno de las personas que son entrevistadas, por ejemplo, para el Estado de Jalisco son creo que 600,000 hogares, y también viene un indicador del factor de expansión que habría que aplicar. De alguna manera se puede hacer un trabajo de reconstrucción. Sin embargo, son simplemente estimaciones para contar en las matrices, disponer en las matrices de información exógena. Porque este esquema del RAS puede aplicarse a la matriz entera y sin ninguna información exógena, y de todas maneras resulta algo de ahí. Pero lo que tratamos es que de todas maneras haya. Sí, ¿verdad? Bueno, rápidamente, creo que tenemos ¿cuántos minutos? Ya está yendo, 31, dos míos. Dos míos. Sí, bueno, aquí hay dos problemas que detectamos en 2003, sobre cómo compatibilizar las encuestas de ingreso y gasto con ciertas partes de la matriz, como es la parte de valor agregado y la parte de consumo privado. Resulta que en la ENIG, la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, tiene una cobertura en términos de ingresos y obviamente de gastos de alrededor del 60% por ahí. Hay varios estudios que se hicieron en ello. Pero hay una ventaja, que la parte de sueldos y salarios es muy consistente con la encuesta de empleo. Entonces, por el lado del empleo, teníamos buenos registros y además podíamos calcular sueldos y salarios con cierta consistencia, pero eso a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacíamos? Obviamente, los de altos ingresos reportan menos, entonces por diferencia podíamos deducir que si en sueldos y salarios teníamos algo consistente, lo otro lo podríamos obtener por residuo. Pero eso a nivel nacional me parece que es un trabajo consistente, ¿sí? Pero a nivel regional, dado que la encuesta de ingreso-gasto no tiene la cobertura regional, no tiene la representatividad nacional, entonces yo ahí imagino que deberíamos de implementar otros métodos en los cuales tendríamos que irnos al hogar tipo, cómo se reproduce en las diferentes entidades, y bueno, a nivel municipal, esto, digo, en el caso que estamos como tratando de diseñar una matriz multirregional, no lo veo. Entonces me gustaría
escuchar el comentario de Carlos Sassoni. Yo he descrito lo que hicimos, lo que se puede hacer. En nuestro caso, nosotros tenemos bien en la encuesta de hogares de dispendio, ¿no? O gasto, de gasto. Es muy bueno a nivel estadual. Entonces, a nivel estadual, incluso la capital tiene representatividad estadística en las capitales todas. Y después hay dos otros niveles. La ciudad, la área urbana del interior y la área rural. Entonces hay 4 números que son sólidos. Tan sólidos cuanto creemos, pero son los que hay. Pero eso está en nivel estadual. Entonces, si en los estados se tiene bien la capital, tiene bien el estado, y tiene bien la área rural, se puede hacer algunos truques para estimar las ciudades, las municipalidades. Pero lo que hicimos, dado que tenemos el valor estadual, lo alocamos a los municipios la parte del consumo popular por población. Entonces, un municipio tiene 2% de la población, tendrá 2% del consumo popular del Estado. Y el consumo sofisticado, los otros bienes, esto será por el PIB, por el ingreso, nivel de ingreso. Entonces tenemos una estimativa que es bueno que cuando sumamos llegamos al estadual, que creemos ser bueno. Esto es para salarios, pero en algunos casos, esto para consumo. Entonces, pero eso se hizo porque el estadual está bien. Pero hay un camino que es lo que dicen matching de tomar la encuesta de gastos que tiene como 20-30 mil familias, ¿no? Hogares, usar con el censo, sacar los coeficientes y asignar para hogares con las mismas características y el mismo padrón de consumo del censo, de la encuesta de hogares. Pero esto es lo que decimos en inglés un guesstimate, en portugués una estimativa. Chute es chutar una pelota, y estimativa es una mistura de estimativa con chute. Cuchareo le llamamos. Cuchareo. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Lina Califó, quisiera comentar que la solución al problema me parece adecuado es que Norman y Rafael Buchaín se vayan en una beca sabática a Sao Paulo, a Oviedo y a Illinois. Y cuentan con podemos firmar una carta de apoyo. La doctora. Sí, disculpen, antes de que finalice y se levanten, quiero decirles que quisiéramos ver lo de la conformación de la red, aprovechando que tenemos unos minutos. Esto es para los ponentes, se puede quedar quien quiera, pero sobre todo es para los ponentes. Y la cita para comer está incluido, no tiene costo para los participantes en este seminario. Es en el edificio G, a la derecha es el restaurante escuela y es a las 2:15. Si nos vamos de aquí a las 2:05, 2:10, estamos en 3 minutos aquí. Perdón, Pablo, pero dije va a terminar y se van a ir todos.
Sí, claro. Bueno, voy a hacer entrega de los diplomas a los conferencistas. En primer lugar, a Daniel Ramos. Al doctor Carlos Roberto Azón. Y al maestro Evaristo Jaime González.